Para poder comprender el ciclo de vida de las rollas, vamos a utilizar a modo de ejemplo el ciclo de la roya negra del tallo, del trigo, porque es un ciclo que nos permite extrapolarlo a otras rollas, es decir, nos va a permitir comprender también la patogénesis de lo que sería la roya anaranjada del trigo y de la roya amarilla o estriada. Antes de arrancar, tenemos que tener en claro que se trata de una roya macrocíclica heteroica en su lugar de origen, es decir, que en este ciclo vamos a ver los 5 tipos de esporas, vamos a ver en qué momento se producen y sobre qué hospedante, pero hay que tener presente que esta situación se da en el hemisferio norte, ¿sí? En el cono sur de América, esta roya macrocíclica heteroica se comporta como microcíclica. Por lo tanto, vamos a finalizar describiendo cuáles son las esporas de importancia en los lotes de producción que tenemos en nuestra zona. Como todo ciclo de vida, podemos arrancar por cualquier estructura. No es necesario tener un lugar específico de inicio. A mí me gusta tomar siempre, o en la mayoría de los casos, la estructura invernante. Es decir, la estructura invernante van a ser esas teleutosporas, que en el caso de Puccinia decíamos que eran pediceladas y bicelulares, y están contenidas inicialmente en esa estructura denominada teleutosoro. Esas teleutosporas van a ser las que van a pasar las condiciones desfavorables hasta el ciclo siguiente, es decir, hasta que su huésped esté disponible nuevamente. Dentro de esa teleutospora, específicamente dentro de cada célula de esa teleutospora, va a ocurrir cariogamia, es decir, inicialmente era una espora dicariótica y se transformó mediante cariogamia en una espora diploide, 2N. Luego de esa cariogamia va a ocurrir una meiosis con la consiguiente formación del probacidio. Decíamos que en los bacidios micota inferiores el probacidio no es el típico con forma de clava, sino que tiene forma tubular, también denominado promicelio. En este caso de las rollas, se forman entonces luego de la meiosis 4 basidiosporas por lo general, que luego se van a rodear de citoplasma, se constituye su pared y terminan posicionándose de manera exógena sobre los esterigmas. Estas basidiosporas, fracción del viento fundamentalmente, van a ser llevados hasta el hospedante secundario. Ya vamos a ver que de acuerdo al tipo de roya podemos tener diferentes tipos de hospedantes secundarios. Lo único que me interesa dejar en claro es que el hospedante secundario se denomina así por su importancia económica, es decir, no es tan importante como el hospedante primario, por lo menos para la producción de cultivos. En este hospedante secundario va a llegar la basidiospora, la cual va a germinar produciendo micelio primario, se va a cementar sobre la superficie del huésped y con presencia de agua libre va a ingresar de forma activa, directa. Cada micelio primario dentro de ese mesófilo de la hoja del hospedante secundario va a producir una estructura que se denomina espermogonio. También lo pueden encontrar como pinnidio o muy similar a la estructura de un pinnidio. Lo más correcto es mencionarlo como espermogonio. Dentro de ese espermogonio vamos a encontrar dos tipos de estructuras. Por un lado tenemos las hifas receptivas, también denominadas flexuosas, y por otro lado tenemos unas esporitas denominadas pigniospora o espora. La reproducción no se puede dar entre estas estructuras que provienen del mismo espermogonio, porque no son compatibles fisiológicamente. Por eso necesitamos un espermogonio positivo, por así decirlo, y un espermogonio negativo. Estos espermogonios
se caracterizan por producir sustancias azucaradas que van a atraer insectos, van a atraer dípteros fundamentalmente, y esos dípteros son los encargados de llevar esa esporita, denominada piñospora, hacia la hifa receptiva de otro espermogonio compatible. Y es lo que tenemos ampliado acá a la derecha. Es decir, una espora uninucleada haploide se puso en contacto con una hifa receptiva o flexuosa. Ahí lo que ocurre es que se lisan las paredes, es decir, hay plasmogamia, y esa esporita vuelca el núcleo dentro de la célula apical de la hifa receptiva. En este momento se da entonces la formación de la primer célula dicariótica. Este proceso de reproducción o de dicariotización es conocido como espermatización y es típico y característico de las rollas. Bien, una vez que se produce esa primer célula dicariótica, lo que va a pasar ahora es que ese micelio dicariótico, es decir, el micelio secundario, el micelio infectivo, el que permanece más tiempo en ese ciclo de vida general, va a continuar creciendo hacia el envés de la hoja. Recordemos que esas basidiosporas van a entrar y van a formar espermogonios. Luego de la fecundación, lo que va a suceder es entonces el crecimiento de ese micelio secundario dicariótico hacia el envés de la hoja. Hay que tener presente que la formación de los espermogonios ocurre en la cara superior o adaxial de la hoja. El crecimiento entonces va hacia el envés de la hoja y comienza a formarse otra estructura fructífera conocida como esidio o aesio. Ese esidio o aesio, al madurar, emerge por el envés de la hoja, ¿sí? Y adquiere la forma típica de copa. Son copitas que se ven en el envés de la hoja. Y en su interior va a diferenciar esporas por fragmentación denominadas esidiosporas. Esas esporas tienen un rol fundamental porque es la estructura que va a unir el hospedante secundario, en el cual se dio todo lo que venimos hablando hasta ahora, ¿sí? Va a unir ese hospedante secundario con el hospedante primario. ¿Por qué primario? Porque es el hospedante más importante económicamente y donde más pérdidas va a producir este tipo de enfermedad. Ahora pasamos entonces al hospedante primario, ya salimos del hospedante secundario. Esas esidiosporas llegan a la planta de trigo, en este caso, van a germinar produciendo ya micelio secundario, micelio dicariótico, y van a ingresar de forma activa, es decir, con la formación de apresorios a través de estomas. Una vez que ingresan a su huésped primario, ese micelio va a invadir intercelularmente. Recuerden que es un parásito biotrófico, es decir, necesita mantener su huésped vivo, y al cabo de unos días va a fructificar. ¿Cómo va a fructificar? Va a producir esta estructura que mencionábamos como uredosoro. Este uredosoro contiene ureosporas, que son también dicarióticas, y son las que van a diseminar la enfermedad en el cultivo. Es decir, las rollas son enfermedades altamente policíclicas. Dependiendo de la especie, son capaces de producir un ciclo de vida en aproximadamente una semana o 10 días. Es decir, son altamente policíclicas. Y esta situación de producción de ureosoros se da con condiciones favorables. Cuando esa planta llega al final de su ciclo de vida, empieza a decaer, comienza ese micelio a diferenciar otro tipo de esporas denominadas teleutosporas.
Esas teleutosporas pueden provenir del mismo micelio que dio origen a la ureospora, es decir, se pueden formar en un mismo ureosoro o pueden formarse en un teleutosoro aparte, específico, que va a contener teleutosporas. Esas teleutosporas, en algunos casos, rompen la epidermis, en otros casos no la rompen, pero estarían cerrando el ciclo de vida, es decir, van a ser las estructuras de resistencia, de pared engrosada, que van a permitir que la enfermedad se disemine en el tiempo, de un ciclo productivo al siguiente. Es muy común que en una misma hoja o en un mismo órgano de la planta encontremos teleutosoros y ureosoros. Y para reconocerlos decíamos que el color, el tamaño, es una de las principales características. Las teleutosporas siempre son de color más oscuro, de tamaño más grande, mientras que las ureosporas mantienen ese color herrumbre. Bien, con esto estaríamos cerrando un ciclo de vida general. Vamos a hacer algunas aclaraciones con respecto a la ploidía, por ejemplo, en cada una de las estructuras. Inicialmente, cuando se forman las teleutosporas, esas teleutosporas son dicarióticas. Es decir, tienen dos núcleos dentro de la misma célula. Cuando ocurre el proceso de cariogamia, es el único momento, que es cortito, en donde es diploide, ¿sí? Es 2N. Y la meiosis, que se da a posterior, restituye la ploidía, es decir, las baciliosporas son haploides, son N. Por lo tanto, el micelio proveniente de las baciliosporas, ese micelio primario, es haploide. Los espermogonios con los espermáceos y las hifas receptivas son haploides. Y en este preciso momento en el cual se da la espermatización, ¿sí? Es decir, la unión de dos estructuras con la cual terminamos teniendo dos núcleos en una misma célula, acá es donde empieza la parte más importante, la más larga del ciclo de vida, que es la etapa dicariótica, es decir, dentro de una misma célula tenemos dos núcleos. Es lo que se simboliza con N más N. Esa fase dicariótica es la más importante y la más larga dentro del ciclo de vida general. Ese micelio que crece hacia el en vez de la hoja es dicariótico, el hesidio o aesio es también dicariótico, por lo tanto las hesidiosporas que se forman por fragmentación son dicarióticas. Toda esta formación ocurre a través de mitosis, por lo tanto las ureosporas también son dicarióticas. Una particularidad es que esas ureosporas, en la reinfección o en ese ciclo secundario, también van a ingresar por estomas de manera activa. Esta porción que está acá es lo que constituye el ciclo secundario o hace el policiclismo, ¿sí? Que está dado básicamente por las ureosporas. Hay que tener en cuenta, o vamos a diferenciar, a qué le llamamos macrociclo y a qué le llamamos microciclo. Decíamos, macrociclo es el ciclo completo, la producción de los 5 tipos de esporas, que ahora en breve vamos a hacer un resumen de cuáles son esos 5 tipos de esporas. Es decir, macrociclo es todo lo que estuvimos viendo hasta recién. Y microciclo es el que se da en el cultivo de importancia, es decir, en el hospedante primario o en el trigo. Y en ese trigo vamos a tener básicamente los ureosoros con la producción de ureosporas y los teleutosoros con la producción de teleutosporas, es decir, lo que yo acabo de marcar con rojo. Dicho de otra forma, en los lotes de producción con los cuales se van a topar por lo general, solamente van a encontrar ureosporas y teleutosporas. No van a encontrar hesidiosporas porque provienen del berberis o de un hospedante secundario específico,
el cual está lejos de la zona de producción, ¿sí? Principalmente está en el hemisferio norte y en nuestro caso lo tenemos al sur, en la zona cordillerana. Por lo tanto, las hecidiosporas no la vamos a encontrar. Y dentro de estas dos esporas, la más importante, la fundamental, es la ureospora, porque es la espora que mantiene el policiclismo, es la que hace que esas rollas sean tan importantes y produzcan tantas pérdidas en rendimiento. Las teleutosporas sí se van a formar, son estructuras viables, pero no tienen un hospedante secundario y no tienen las condiciones, por lo tanto, nunca van a formar el probacidio con las baciliosporas. Es decir, no van a cumplir su rol que tienen en el macrociclo. Por lo tanto, la pregunta que se desprende de todo esto es, ¿cómo invernan las rollas en general? Entonces, cuando tienen la posibilidad de hacer el macrociclo, van a invernar como teleutosporas fundamentalmente y como ureosporas en hospedantes alternativos, ¿sí? Haciendo lo que se conoce como puente verde. Ahora, cuando solo tenemos el microciclo, hay que olvidarse de las teleutosporas en materia de supervivencia y hay que focalizarse en las ureosporas, que serían las esporas, las únicas esporas que van a terminar preservando la enfermedad de un ciclo al otro en hospedantes alternativos. Bien, acá tenemos algunas imágenes de la cara superior de un hospedante secundario, en este caso es el berberis o agracejo, que es un arbusto, en el cual va a cumplir fundamentalmente la reproducción sexual, las rollas. En esta etapa, en la cara superior, observamos los espermogonios, que tienen esa forma de pera también, por eso muchas veces se lo considera como picnidios. Lo más correcto es decir espermogonios, y en su interior notamos las hifas flexuosas y las esporitas denominadas espermáceos o pigniosporas. En el en vez de la hoja es lo que tenemos hacia la derecha, ¿sí? Los hesidios o los aecios. En una vista en lupa observamos esas copitas típicas, bien características, y en su interior entonces se van a formar por fragmentación las hesidiosporas o aeciosporas. Este es el cuadrito resumen para poder ordenar un poco cuáles son los 5 tipos de esporas. Esa es la finalidad de este cuadro. Entonces, haciendo un resumen, de los espermogonios se obtienen los espermáceos o pigniosporas, es lo mismo. De los hesidios obtenemos las hesidiosporas, de los uredosoros provienen las uredosporas, los teleutosoros dan origen a las teleutosporas y los probacidios van a formar las baciliosporas. Anexamos también, en resumen, la carga de cada uno de ellos, es decir, la fase dicariótica es la más larga, en donde tenemos hesidiosporas, uredosporas y teleutosporas. Que esto va de la mano con el micelio secundario o infectivo. En cuanto a la reproducción, es un tema muy discutido. No se va a dar, al igual que en las otras divisiones, de forma tan tajante como veníamos viendo, sino que en este caso hay que hacer un análisis más profundo. A modo de resumen, vamos a decir que casi todo el ciclo de las rollas podría considerarse como ciclo sexual, ¿sí? Pero dentro de ese ciclo sexual tenemos formación de esporas que pueden ser consideradas de origen asexual porque se forman por fragmentación o porque está involucrada una mitosis de por medio, que serían las hesidiosporas, las ureosporas y las teleutosporas. En las teleutosporas es aún más discutido porque tienen un origen asexual, pero en su interior se va a iniciar la reproducción sexual, es decir, en su interior era donde ocurría la cariogamia. Entonces está un poco discutido. No vamos a exigir
o no le vamos a dar importancia a caracterizar el ciclo en cuanto sexual o asexual, pero está bueno que lo entiendan y lo comprendan porque es una pregunta que siempre nos queda dando vuelta en comparación al resto de los ciclos. Las baciliosporas, obviamente no hay dudas, es de carácter sexual. Y además le agregué en forma resumida la dispersión, ¿sí? Las esporas por excelencia en dispersión son las ureosporas. Incluso se encuentran ureosporas a más de 3.000 metros de altura, ¿sí? Tienen muchísima capacidad de diseminarse. Imagínense que pueden ir de una zona a la otra, de un cultivo a otro, o de un país a otro, utilizando puentes verdes de por medio. Esa es la espora por excelencia. Después tenemos, vamos en orden, los espermogonios, que van a producir los espermáceos. Recuerden que por lo general se diseminaban por insectos, por lo tanto se dispersan algunos metros. Los hesidios, los aecios, tienen capacidad de dispersarse varios kilómetros, también por acción del viento. Las teleutosporas ya son esporas más pesadas. Tienen capacidad de diseminarse cientos de metros, pero nada que ver con una ureospora, por ejemplo. Y las baciliosporas están muy limitadas a unos pocos metros, alrededor de 100 metros, 200 metros. Es por eso que en nuestra zona solo tenemos el microciclo, porque el berberio está muy lejos y la capacidad de diseminación de las esporas que unen el hospedante primario con el secundario no se da, no llega. Dicho esto, entonces, cerraríamos el ciclo de vida general de las rollas.